tasa de cambio y su influencia en la geoeconomía. Para determinar la correlación entre estos dos conceptos, como primera medida se definirán los términos en mención. ¿Qué es la tasa de cambio? La tasa de cambio es la relación de proporción que existe entre el valor de una divisa y la otra. Para el caso de Colombia, mide la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de moneda extranjera. En nuestro país, la divisa más utilizada para las transacciones en el exterior es el dólar. Veamos un ejemplo. Una empresa colombiana desea incursionar en un mercado extranjero. Desean invertir 100 millones de pesos y requieren saber la tasa de cambio para dicha inversión. Deben tener en cuenta la tasa representativa del mercado vigente y efectuar la conversión. Para nuestro ejemplo, el valor del dólar es de 2.911.26. Se divide la cantidad de pesos en el valor del dólar, dando como resultado 34.349.38 dólares. ¿Qué es la tasa de cambio representativa del mercado? Es el valor oficial de la tasa de cambio. Se calcula de acuerdo con la información de las operaciones de compra y venta de divisas efectuados en los bancos comerciales y corporaciones financieras de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Tasa de cambio nominal y tasa de cambio real. La tasa de cambio nominal es la tasa a la cual se compran o se venden las divisas. La tasa de cambio real refleja el verdadero poder de compra de la moneda nacional frente a una o varias monedas extranjeras. Esta, además de la tasa de cambio nominal, tiene en cuenta la inflación interna y la inflación de los países con los cuales Colombia tiene relaciones comerciales. La tasa de cambio real refleja la competitividad de los productos colombianos frente a los productos de los demás países. Factores que afectan la tasa de cambio. Según la Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales del Banco de la República, el primer factor que genera un alto impacto en la tasa de cambio son las noticias internacionales, como por ejemplo de caída del muro de Berlín, atentados terroristas, Brexit, escándalos políticos, entre otros. Otro de los factores que afectan la tasa de cambio son la especulación y las órdenes de los clientes, ya que estos pueden determinar la dinámica de la tasa de cambio. La importancia de esta variable aplica para diferentes tipos de medidas de órdenes del mercado y para diferentes mecanismos de negociación. Las órdenes de los fondos de pensiones en el mercado cambiario y las órdenes de los fondos de inversión extranjera en el mercado de derivados son variables con un alto impacto. A los factores anteriores se le suma la actividad de los intermediarios del mercado cambiario cuando no están intermediando la orden de un cliente, es decir, en posición propia, y la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario tiene una importancia media. La inflación. La inflación es la subida generalizada y sostenida en el tiempo de los precios de productos y servicios en un país. El encarecimiento de productos y servicios dentro del país implica que se reduzcan las exportaciones y que se abaraten las importaciones desde países extranjeros. El efecto de la inflación sobre el tipo de cambio será de disminución progresiva del valor de la divisa del país. La balanza comercial. La balanza comercial muestra un superávit si los ingresos del país obtenidos en el comercio exterior son superiores a los gastos. En caso de que los gastos sean mayores que los ingresos, se producirá un déficit en la balanza comercial.
el superávit, hará que la divisa doméstica aumente de valor, mientras que el déficit provocará una disminución de los tipos de cambio de la divisa del país frente a otras divisas extranjeras. Los tipos de interés interbancario. Los bancos centrales se encargan de establecer los tipos de interés y por tanto pueden influenciar directamente tanto sobre la inflación como sobre los tipos de cambio de una divisa. Unos tipos de interés altos facilitarán la entrada de capital extranjero, provocando un aumento del valor de la divisa, mientras que unos tipos de interés bajos provocarán un descenso de los tipos de cambio de la divisa. La renta real de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos de un país tienen mayor poder adquisitivo, tenderán a crecer las importaciones más que las exportaciones y por tanto provocará una mayor demanda de divisa extranjera que hará bajar los tipos de cambio de la divisa local. Finalmente, dentro de los factores que afectan la tasa de cambio se encuentran los motivos psicológicos o especulativos. Los sentimientos en el mercado de divisas Forex tienen también una gran influencia sobre los tipos de cambio. Con frecuencia se generan ciertas corrientes de opinión sobre una determinada divisa que atraen la especulación y pueden hacer que, por ejemplo, haya una demanda importante y por tanto que el tipo de cambio aumente. Del mismo modo, cualquier rumor sobre la situación económica o política de un país o sobre la intervención sobre los tipos de interés de un determinado banco central puede hacer que los tipos de cambio de las divisas fluctúen. Regímenes de tasa de cambio. Bajo este concepto se encuentra la tasa de cambio fija y la tasa de cambio flotante. Régimen de tasa de cambio fija. Este sistema tiene como objetivo mantener constante a través del tiempo la relación de las dos monedas. Para Colombia, el Banco de la República se compromete a que la cantidad de pesos que se necesiten para comprar un dólar u otra moneda extranjera sea la misma siempre. ¿Cómo funciona el régimen de tasa de cambio fija? Cuando en el mercado existe mucha demanda por dólares o cualquier otra divisa, el banco pone en el mercado la cantidad de dólares necesarios para mantener la tasa de cambio en el valor que se determinó. Cuando se presentan excesos de oferta, es decir, cuando hay más dólares en el mercado de los que se están pidiendo o demandando, el banco compra dólares para evitar que la tasa de cambio disminuya. Tasa de cambio flotante. En este régimen, el mercado, por medio de la oferta y la demanda de divisas, es el que determina el comportamiento de la relación entre las monedas. El Banco Central no interviene para controlar el precio, por lo cual la cantidad de pesos que se necesitan para comprar una unidad de moneda extranjera puede variar a lo largo del tiempo. Efectos de la variación de la tasa de cambio. Para este caso, aparecen dos conceptos relevantes: la revaluación y la devaluación. La revaluación ocurre cuando la moneda de un país aumenta su valor en comparación con otras monedas extranjeras. La tasa de cambio baja. Para el caso de Colombia, se deben dar menos pesos por unidad de moneda extranjera. La devaluación ocurre cuando la moneda de un país reduce su valor en comparación con otras monedas extranjeras. La tasa de cambio aumenta. Para el caso de Colombia, se necesitan más pesos para poder comprar una unidad de la moneda extranjera. En países que tienen un mercado de cambio controlado, la devaluación es una decisión tomada por el gobierno como consecuencia de o para enfrentar una situación económica determinada. Cuando la moneda de un país
cuyo tipo de cambio es totalmente libre, esta se devalúa cuando en dicho mercado hay una demanda mayor que la oferta de divisas extranjeras. Bajo este régimen cambiario, a la devaluación se le conoce como depreciación. ¿Qué es la geoeconomía? Para Luttwak, la geoeconomía es el mantenimiento de la antigua rivalidad existente entre las naciones utilizando medios económicos en lugar de bélicos, lo que amplió en el año 1993 en su libro The Endangered American Dream 4, indicando que la geoeconomía mide el progreso mediante la participación que un determinado producto alcanza en el mercado, en lugar de centrarse en el avance que una fuerza militar realiza sobre el mapa. Lorot, fundador y director de la revista francesa Geoeconomie, definía en el año 1990 la geoeconomía como el análisis de las estrategias de orden económico, especialmente comerciales, decididas por los estados en el contexto de las políticas conducentes a proteger las economías nacionales o ciertos elementos bien determinados de estas, a adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves o a conquistar ciertos segmentos del mercado mundial relativos a la producción o comercialización de un producto o de una gama de productos sensibles, sobre los cuales su posesión o su control confiere a los detentadores, Estado o empresa nacional, un elemento de poder o de proyección internacional y contribuye al reforzamiento de su potencial económico y social. Para determinar la correlación entre la tasa de cambio y la geoeconomía, es importante resaltar las consecuencias de la variación de la tasa de cambio, es decir, cuando se revalúa y se devalúa la moneda, porque finalmente dicho comportamiento afecta la dinámica de los mercados. Además, para un acertado análisis geoeconómico, se requiere un sistema de información económico eficaz, veraz y oportuno, y la tasa de cambio hace parte de dicho sistema de información. Veamos algunas de estas consecuencias. Consecuencias de la devaluación del peso. Las importaciones disminuyen. Aumenta el costo de producción para aquellas empresas que importan materias primas e insumos y por lo tanto aumenta el precio para el consumidor final. Los empresarios nacionales que utilizan materias primas locales se benefician con las exportaciones de sus productos y pueden aumentar su impacto en el mercado. La inversión extranjera aumenta. Aumenta el flujo turístico hacia el país y con ello la generación de empleo en este sector. Gestión de nuevos mercados con otros países que venden en moneda propia. Aumenta la inflación. Aumenta el valor de la deuda externa. Consecuencias de la revaluación del peso. Aumentan las importaciones de productos terminados y materias primas e insumos. Afectación negativa a productos nacionales porque no pueden ser competitivos frente a los importadores. La inversión extranjera disminuye. La revaluación desestimula las exportaciones y como consecuencia la producción y el empleo. Aumenta el turismo hacia otros países. Los empresarios pueden modernizar sus empresas adquiriendo capital de trabajo. En conclusión, la tasa de cambio tiene alta influencia en la geoeconomía, ya que participa en la dinámica de todos los mercados, influenciando las decisiones de acuerdo a la posición de los actores, que son los productores y los consumidores dentro de un territorio determinado. Por lo tanto, la tasa de cambio se convierte en una variable indispensable para la toma de decisiones en un entorno geoeconómico gerencial,
evidenciando oportunidades de incursión a nuevos mercados o retiro de los mismos, dependiendo de la capacidad adquisitiva de cada moneda. Finalmente, la tasa de cambio es un factor fundamental para determinar el centro de gravedad económico dentro de la geoeconomía.